Sean todos bienvenidos a este webinar. Queremos dar bienvenida a los que ya están conectados justo ahora con nosotros, a Carlos Vázquez, a Catalina Araya, José Moreta, Juan Fernando Pineda. También vemos por acá a Juan Fernando y a Dubán. ¿Qué tal, Dubán? Gusto saludarte. Gerson, José Mendoza, Juan Silva, también está por acá Ramón Hinojosa, Mariano Arce. Bueno, se van uniendo algunos otros, ¿no? Ya en este momento. Y vamos a dar algunos segundos para que fueran entrando, pero bueno, creo que hay una buena cantidad de personas ya conectadas. Quisiéramos verificar que nos escuchan adecuadamente, que tanto están viendo la pantalla. El día de hoy vamos a ver pues una presentación junto con casos prácticos desarrollados en diversos softwares, pero quisiéramos que pudieran confirmarnos esto justo al principio. Por acá pues Gerson levanta la mano, que Catalina también, perfecto. Entonces, pues ya todos nos están diciendo que sí, que están viendo adecuadamente, ¿no? Igual también pueden dejarnos a través del panel de preguntas al que vamos a estar muy atentos. Les invitamos a que puedan hacer, a medida que vayamos avanzando en este seminario, cualquier consulta que ustedes deseen, ¿eh? A través del panel de preguntas y respuestas, donde vamos a estar muy atentos a sus comentarios. También nos acompaña por acá el ingeniero Eliud Hernández. Hola, ¿Qué eso, tal, ¿cómo están? Eliud? Saludos a todos. Perfecto, justo estábamos en esa primera etapa para ir saludando a los que nos acompañan en esta parte del seminario. Y bueno, no sé si quisiéramos hacer, en primer lugar, unos pequeños comentarios introductorios antes de ir justo al tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Te doy la palabra, Eliud. Bueno, yo creo que primero que esto es un tema súper interesante, obviamente, porque además como ingenieros, los elementos finitos convivimos con ellos, ¿no? Al final, es decir, intentamos simular muchos problemas a través del método de los elementos finitos, que es una metodología de hace muchísimos años y que, bueno, tiene diversas aplicaciones en la parte de geotecnia, en la parte estructural, en general, la parte de concreto, acero, puentes, es decir, cualquier cosa, ¿no? Entonces, un poco entiendo que Enzo tratará de mostrar precisamente un poco los conceptos, temas de programación, aplicaciones. Esto que se va a mostrar en gran medida forma parte de la especialización que nosotros venimos impulsando desde hace ya algún tiempo en simulación y análisis estructural con el método de los elementos finitos y forma parte del máster que al final se suma con la especialización de ingeniería estructural. Aplicaciones como con software como ANSYS, como Inventor, el mismo Idea Estática que hoy en día tiene grandes aplicaciones, ¿no? Con el Idea Estática Member, con Idea Estática Concrete. Bueno, hay diversos programas. Obviamente estamos hablando de estos programas mucho más poderosos para ello que lo que puede ser un SAP 2000, lo que puede ser aunque estos programas de software de cálculo también lo emplean. Al final siempre cuando modelamos losas, muros, rampas, siempre generamos modelos de elementos finitos. Entonces, la idea aquí es tratar de ir un poco más allá de lo que se sabe habitualmente en esto y que se entienda la profundidad que hay detrás y que no simplemente por manejar un software y modelar sabemos elementos finitos. Hay una cantidad de cosas que sustentan esta teoría, esta metodología que hay que saber para poder interpretar adecuadamente los resultados, porque si no, no hay criterio, ¿no? Sí, totalmente. Y como tú lo mencionas, Eliud, esto es algo que nos ha acompañado en ingeniería desde siempre. Ingeniería civil, pero también otros tipos de ingeniería, porque acá podemos solucionar problemas multifísicos. Sin embargo, algo súper interesante es que en las últimas décadas, bueno, y podríamos decir que hasta en los últimos años y meses, la inteligencia artificial y otro tipo de tecnología están revolucionando la manera en que aplicamos los elementos finitos y en que aplicamos simulaciones numéricas para los análisis que van más allá, ¿no? De consultoría, quizás, o de tratar de entender fenómenos físicos que antes era difícil de caracterizar. Y eso está ahorrando muchísimo dinero. Hoy vamos a tratar de hablar de eso en los últimos ejemplos, en ejemplos prácticos del día a día, cómo se está utilizando estas tecnologías aplicadas a los elementos finitos que venimos desarrollando desde los 80. Algunos de estos software existen incluso desde antes. Por ejemplo, Nastran existe desde la carrera espacial de la NASA, desde los 60.
pero fíjense que aún hoy seguimos innovando y podemos adquirir resultados que antes eran imposibles. Vamos a dar inicio pues ya a nuestra sesión. Bueno, ha aumentado considerablemente, ya éramos bastante al inicio, ahora ha aumentado todavía más el quórum. Yo voy a apagar la pantalla como para poder concentrarnos en algunos aspectos de la presentación y que puedan ver los videos un poco más grandes, más fácil. Igual ustedes saben que pueden en Zoom hacer un pin al video Tú para mandas el verlo de recordatorio de forma estas sesiones, ¿no? De estos webinars. perfecta. Entonces, Para... igual voy a apagar un poco por acá. Y vamos a hablar entonces el día de hoy en simulación y análisis estructural con modelos de elementos finitos. Hablemos un poco de los conceptos de programación y de su aplicación. Y vamos a hablar la aplicación, obviamente, como dice la primera parte del título, en análisis estructural, que es lo que quizás nos interesa mucho a los que estamos acá. Sabemos que es digamos, el fuerte acá en Inesatec. A muchos de ustedes ya me conocen, obviamente conocen el ingeniero Eliud Hernández. Esto no es más que un equipo, solamente que el día de hoy me ha tocado a mí, pero sabemos que esto es un equipo conformado en INESA por una gran cantidad de profesionales. En este caso, soy el responsable quizás por el momento de esta simulación, análisis estructural y modelos de elementos finitos, que, bueno, con el equipazo que tenemos acá, cualquiera podría también dar el contenido. La primera pregunta que tenemos que responder es ¿por qué simular? En este caso, estamos utilizando elementos finitos, hay otros métodos de diferencias finitas, de contornos y así por el estilo. Pero independientemente de lo que sea el método, la pregunta es ¿por qué simular? ¿Por qué buscamos representar de una forma digital algo que ocurre en un ambiente físico y real? Y la respuesta es porque nos permite abordar problemas con un trasfondo matemático sólido donde generar un duplicado del modelo resultaría inviable, ¿sí? Por ejemplo, si usted está produciendo un bolígrafo digamos un cable de un mouse o un teclado, usted puede generar prototipos de estos productos y probarlos, pero usted puede generar un prototipo a escala 1:1 de un túnel o de un puente. Pues no, implicaría construir el propio puente. Entonces, nosotros necesitamos entender previamente el comportamiento de ese elemento, en especial cuando está bajo ciertas características complejas, y para eso utilizamos herramientas matemáticas de simulación de algo que todavía no existe. ¿Ok? Entonces, pero hay que hacerlo con un trasfondo matemático sólido. Por lo tanto, simular es especialmente útil para el tratamiento de problemas cuando las geometrías, condiciones de carga y propiedades de los materiales resultan complejos. Y, y esto aplica a cualquier simulación de todos los edificios que nosotros hayamos modelado en SAP, en ETABS, en SAFE, en programas como Robo de Estructura de Análisis, RFEM, el que usted diga. A estas alturas del partido, a ninguno se nos ocurriría abordar un análisis de un edificio de N cantidad de pisos manualmente, que no está mal hacerlo en academia, pero comercialmente, pues es mejor utilizar estos programas que agilizan los procesos, obviamente entendiendo qué es lo que ocurre, ¿no? Pero todavía es más importante cuando las condiciones de borde del problema son especialmente complejas. Entonces, no es lo mismo simular un edificio que contiene elementos representados de forma unidimensional con secciones constantes o incluso variables en algunos casos, a representar la pila de un puente como una forma elisoidal y en forma de cuerno, por ejemplo. O sea, no es lo mismo, ¿no? La transmisión de tensiones. Entonces, en esos casos, la simulación cobra valor. Un método para simular es el método de los elementos finitos. Y haciendo un pequeño repaso, básicamente lo que hacemos es generar una geometría de nuestro problema más compleja, más simple, dependiendo del tipo de problema. Mallamos esa geometría, es decir, subdividimos el medio continuo en medios más pequeños donde la evaluación de las ecuaciones gobernantes sean más fácil, ¿ok? Una subdivisión que puede llevar a tetraedros, si es en el caso bidimensional triángulos o cuadrados, o elementos tipo brick, tipo paralelepípedos. Pero al final de cuentas es mucho más fácil en estos pequeños elementos
que componen el completo ambiente o geometría, hacer esa evaluación. Entonces, lo que hacemos es una evaluación de las ecuaciones en esa subdivisión, por eso es donde viene el nombre elementos finitos, en pequeños elementos, y lo que hacemos es luego ensamblar los resultados en una matriz global para dar una solución global al problema. Y por último, lo que hacemos es visualizar y analizar los resultados de diversas maneras. Dependiendo del tipo de problema que estemos evaluando y del software que estemos utilizando que usa como base elementos finitos, los resultados disponibles serán distintos. Por ejemplo, si usted está utilizando SAP o SAFE o ETABS, probablemente el tipo de resultados que veamos son resultados de momentos de corte, es lo más típico. Luego, si estamos trabajando con elementos tipo shell, pues entonces veremos un ploteo de curvas de contorno o de variables, quizás en colores o incluso en elemento tridimensional también. ¿Ok? Pero va a depender un poco de qué tipo de software está utilizando. Si está utilizando otro tipo de software, veremos más adelante como ANSYS o Abacus, probablemente no veamos momentos de buenas a primeras, sino que haya que hacer un tratamiento más profundo de las variables de salida. Pero aquí hay otra pregunta y es, ¿por qué un análisis no lineal? Y entonces, y eso usted se pregunta, bueno, ¿y cuándo empezamos a hablar de análisis no lineal? Es que precisamente lo que vamos a ver hoy, el uso de los elementos finitos avanzados, no solamente en un... y no queremos decir con esto ni hablar de forma peyorativa de ningún software, ¿eh? Los software que utilizamos al día a día son software de muy alta gama, software como SAP e ETABS, son software muy robustos para análisis estructural, pero tienen su razón de ser y tienen su ámbito, ¿ok? Y aunque ciertamente podemos hacer análisis de pushover e incluso encontrar algunas ecuaciones constitutivas no lineales, para ciertos problemas donde la no linealidad escapa un poco solo a la formación de rótulas plásticas, sino que empieza a verse tipos de no linealidad, digamos, por materiales constitutivos avanzados, no linealidad por deformaciones hiperelásticas, modelado de elastómeros, que por ejemplo se pueden utilizar para disipación de energía en sismos y así por el estilo. Estos software pues no están orientados a ese tipo de análisis y requieren un análisis más robusto de forma no lineal, además de otras condiciones. Entonces, en esos casos, un análisis avanzado de elementos finitos es necesario. ¿Ok? Ponerles un ejemplo, acá tenemos un modelado básico de una conexión. ¿Ok? En este caso se está utilizando idea estática, pero acá se tiene que hacer un análisis no lineal transitorio. ¿Qué significa no lineal? Que la relación tensión-deformación no es una línea recta, ¿sí? Es una curva. Por lo tanto, a la relación tensión-deformación no ser una línea recta, sino curva, requerimos de un sistema de solución de ecuaciones que es no lineal y es iterativo. Y acá ya no podemos usar, digamos, el tipo de solucionadores básicos de elementos finitos. Necesitamos solucionadores no lineales. También en este caso, cuando hablamos de transitorio, es que tomamos en cuenta el efecto del tiempo y el orden de aplicación de las cargas, como veremos en una imagen que viene más adelante. ¿Ok? Entonces es importante en esos casos, como el que veíamos en esta imagen anterior, no, no es posible abordarlo con un software normal de elementos finitos, un software básico de elementos finitos. O sea, necesitamos software específicamente diseñados para estos asuntos, ¿no? De hecho, por cierto, en las especializaciones de INESA se ve muy a profundidad este tipo de diseños, como por ejemplo en la especialización para diseño de conexiones, donde se ven los estados límites y donde se usan idea estática y otro software. También en nuestra especialización de análisis estructural de simulación numérica por método de los elementos finitos, vemos idea estática member y idea estática eh, detail para el concreto. Pero bueno, son solamente algunos ejemplos. Otra razón por la que necesitamos un análisis no lineal. Por ejemplo, habíamos visto en el caso anterior concreto, pero en este caso es acero, perdón, y en este caso vamos a ver concreto. Es con las llamadas regiones D. Y esto es algo que suele ocurrir, ¿ok? Cuando nosotros hacemos un diseño. El diseño y la evaluación de elementos de hormigón normalmente se realiza a nivel seccional, ¿verdad? Uno modela un elemento unidimensional o un elemento bidimensional en ciertos casos, pero
Por lo general es unidimensional. Y este procedimiento se describe en prácticamente todas las normas para el diseño estructural, ¿sí? El Eurocódigo, las normas norteamericanas, y se utiliza en la práctica diaria de ingeniería estructural. Pero no siempre se sabe o se espera que el procedimiento solo es aceptable, ese que marcan las normas, donde se aplican las hipótesis de Bernoulli y Navier. ¿Qué son las hipótesis Bernoulli y Navier? Son hipótesis en que hay una distribución de deformaciones planas o donde el gradiente de tensiones es bajo, es relativamente bajo. A eso se le llama regiones B, ¿ok? Donde se aplica el Bernoulli y Navier. Los lugares donde esas hipótesis no se aplican se denominan regiones de discontinuidad o perturbaciones, también llamadas regiones D. ¿Ok? En estas regiones, por ejemplo, áreas de apoyo, partes donde se aplican cargas concentradas, lugares donde se producen un cambio abrupto en la sección transversal, aperturas, o donde también se puede producir un cambio abrupto en la rata de distribución de tensiones, ¿sí? Producto de las condiciones de borde, ahí dejó de aplicarse todo eso. Y eso no es que aplica digamos, en una pila, un paraboloide hiperbólico de un techo en un estadio de fútbol que usted construye una vez en la vida o quizás nunca. No, no, ocurren muros, ocurren puentes, ocurren diafragmas, ocurren ménsulas, ocurre. ¿Ok? Y entonces hay que saber cuándo aplica y cuándo no aplica. Y aquí se necesitan análisis no lineales. Por lo general, cuando uno va a hacer un enfoque de diseño tradicional, que es más común en la práctica, uno comienza con determinar las fuerzas internas por medio de un análisis lineal seguido de controles de seguridad, ¿verdad? Pero esto se hace a nivel de sección. Y en estos casos podríamos conseguirnos con algunas inconsistencias esenciales porque las comprobaciones de seguridad se realizan considerando que el estado límite último, eh, como todos sabemos, el ULS, se hace asumiendo un comportamiento no lineal del hormigón. O sea, tú estás asumiendo que, y es así, que tiene que haber cierta fisuración en el hormigón para que comience a trabajar el acero. Pero sin embargo, estás utilizando métodos lineales de resolución cuando estás asumiendo un comportamiento no lineal, porque al asumir fisuración en el concreto, estás hablando de plasticidad y no linealidad. ¿Ok? Entonces, eso te lleva a un único posible estado de equilibrio por la solución lineal cuando tú tienes múltiples posibles estados de equilibrio. Vamos a ver qué queremos decir con esto. Fíjense acá, esto es un modelo realizado de forma no lineal, en el que nosotros tenemos un simple pórtico y tenemos dos condiciones de borde. Bueno, tenemos varias condiciones de borde, tenemos los empotramientos en la parte inferior de las columnas, tenemos la fuerza aplicada horizontal y una fuerza aplicada vertical a mitad del pórtico. Pero la cuestión es que cuando usted hace una solución lineal, el orden de aplicación de las cargas no afecta el resultado final, porque por ser lineal se pueden superponer las cargas, ¿cierto? Pero cuando usted lo aplica de forma no lineal, donde por ejemplo estamos incurriendo en daño en alguna parte del elemento, y por daño nos referimos a una disminución de la rigidez del elemento debido al alcance de la plasticidad, ¿ok? En esos casos, el orden de aplicación de la carga sí es distinto. Para ambos modelos, modelados por elementos finitos no lineales, se han aplicado exactamente la misma magnitud de cargas para el caso de fuerza horizontal y vertical. Lo único que cambia del modelo de la izquierda al de la derecha es que en el modelo de la izquierda se aplicó primero la carga horizontal y luego la vertical, y en el de la derecha primero se carga horizontalmente y luego verticalmente. O sea, al revés. Primero vertical, luego horizontal y luego horizontal y primero vertical. Así en ese orden. El cambio de orden de aplicación de la carga, noten los estados deformacionales que genera totalmente distintos. Acá se está produciendo un daño y plastificación superior en la parte tope de la viga, mientras que acá la plastificación más dañina se está produciendo en la parte externa de la columna de la derecha. Y estamos hablando de las mismas cargas, pero aplicadas de forma o de orden distinto. En un análisis lineal usted no podría ver eso. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque en este caso estamos incurriendo en plasticidad y en deterioro o daño del elemento y por lo tanto un análisis lineal no capturaría esa realidad. ¿Ok? Esto es muy utilizado en análisis forense de estructuras. ¿Ok?
Otros ejemplos acá está en este tipo de análisis no lineal. Se aplica totalmente. Por ejemplo, en un muro cortante, en el que tenemos una serie de aperturas y en la que, por lo tanto, la distribución de tensiones, las líneas de distribución de tensión, pues no son fáciles de calcular, no son lineales. Precisamente van a haber concentraciones de tensiones en esquina. Dependiendo del camino donde se encuentre la apertura, también habrá concentraciones en la parte superior o inferior de ciertas aperturas. Y allí se van a producir mayores deformaciones. Única manera de abordar esto, debido a que estamos ya no en la condición de Bernoulli-Navier, sino en condiciones de discontinuidad, es aplicando un análisis no lineal. Entonces eso da la respuesta, ¿ok? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Uno de los principales problemas de diseño basado en este tipo de análisis no lineal, que parece muy bonito al principio, ¿verdad? Oye, fantástico. Entonces todo hay que hacerlo de forma no lineal. Bueno, no, la verdad es que con el 95% de los casos uno puede solucionar los problemas con la normativa y un análisis lineal. Pero luego hay casos especiales como donde amerita el uso de este tipo de análisis más avanzado. Pero tiene una desventaja esto, y es que las normas están fundamentalmente basadas en análisis lineales. Y hay poca normativa a este respecto. Sin embargo, nosotros en la especialización hablamos de la normativa del Instituto Internacional del Concreto, el FIP, donde nos da el Model Code 2010, que es una base normativa para utilizar simulación numérica para la resolución de problemas no lineales en estructuras. O sea, es algo muy, muy específico. Y claro, esto tiene que hacerse tomando en cuenta factores o el típico enfoque de factor de seguridad parcial que se sigue en la mayoría de los códigos de diseño actuales. Entonces, la gente piensa que uno va a hacer un análisis no lineal por elementos finitos y eso es, bueno, lo que me dio es, no. Tú tienes una cierta incertidumbre que viene de parámetros, tienes que poder establecer cuál es el grado de incertidumbre de los parámetros de entrada, cuánto afecta tus resultados de salida y realizar análisis estadísticos de estos haciendo diversos modelos. Y con esos modelos, cuando tú llegas a un 95% de la curva de distribución de tensiones, entonces es que tú puedes llegar a decir que ese es el resultado más viable de tu simulación. O sea, hay que saber cómo se enfoca esto de forma normativa y bueno, eso lo hablamos en especialización. Claro, para poder llegar a hacer eso no lo vamos a hacer de forma manual, ¿verdad? Que podríamos, pero hay herramientas que ya existen a este respecto. Hablamos de algunas que ustedes conocen y con las que estamos sumamente acostumbrados a tratar, ¿verdad? Típicas soluciones de CSI, o si estás en la casa Autodesk, robo de estructura de análisis o idea estática, incluso RFEM. Pero luego encontramos otras que también son soluciones de elementos finitos, solo que no están específicamente orientadas a la solución de problemas estructurales. Quizás entran en la rama civil, pero puede ser, por ejemplo, geoestudios, a la parte, digamos, ya de diseño geotécnico, simulación de geomateriales, o ANSYS, que es uno de los software, sino el software más potente que existe al respecto. Quizás al mismo nivel por ahí está Abacus para modelado de elementos finitos o Nastran, ¿sí? Existen otras opciones, ¿vale? Cada uno tendrá su sitio. Acá yo lo coloco, ¿bien? Nosotros entendemos en estructuras, análisis estructural, por elementos finitos, típicamente simulaciones de elementos estructurales, ¿ok? También muy aplicable a medios mecánicos, pero no son los únicos medios. Uno puede utilizar el sistema de elementos finitos para fluidos, para inyección, para productos a molde, para materiales compuestos de múltiples capas. Algunas de esas materias la daba Eliud, y o si no la sigue dando Eliud, o materiales aditivos, ¿ok? Pero todo esto podemos simular por elementos finitos. Cuando tú te vas a SAP, RFEN, arroba estructura de análisis, te estás quedando en una parte de toda la amplia gama de simulaciones disponibles. A medida que tú vas subiendo acá, te encuentras con que hay software que te permiten hacer simulaciones mucho más avanzadas. Algunas de ellas son necesarias. Por ejemplo, aún en ingeniería civil, si uno está tratando de hacer un diseño de una estructura, pero se trata de una estructura de extracción de petróleo a mar abierto, hay que tomar en cuenta interacción fluido-estructura. Y ya aquí no vas a poder hacer la simulación de las olas en SAP 2000. ¿Okay? O sea, en este tipo de casos también necesitas herramientas especiales. ¿Okay? Aquí yo
Solamente lo dejo para que ustedes hagan una captura de pantalla, un pequeño resumen, ¿no? De cuál es el propósito principal de los softwares, cuál es su facilidad de uso, costo y accesibilidad y ventajas para los usuarios. ¿Ok? Hagan una captura, de todos modos esta grabación va a quedar para ustedes, pero bueno, lo quise dejarlo como un elemento que permita o facilite la toma de decisiones. Vale, ahora en esta parte del seminario, donde estamos llegando ya a la mitad de la hora, ¿no? Es que queríamos hacer, como les mencionamos al principio, un pequeño repaso teórico de por qué la simulación numérica. Vamos a ir a ver ahora unos casos prácticos, ¿no? Algunos más prácticos que otros, empezando, por ejemplo, por quizás lo que menos se ve por ahí, que es yo programar mi propio elemento finito en Python. ¿Por qué yo necesitaría programar un elemento finito en Python y no utilizar ya los software que existen? ¿Ok? ¿Por qué yo decidiría programarlo? Bueno, en algunos aspectos porque necesito comprobar, hacer comprobaciones sencillas para ganar confianza en los modelos, ¿sí? Por ejemplo, en un software que esté utilizando, ganar confianza, entender cuál es la ecuación que se está utilizando en los modelos constitutivos y yo generar confianza, generar criterio, eso ayuda mucho Python. En otros aspectos, porque también me permite conectar con bibliotecas que me permiten expandir las posibilidades de esto, como por ejemplo, al día de hoy se puede conectar con bibliotecas de inteligencia artificial, se pueden conectar con bibliotecas de optimización genética. Entonces, programar en Python me da la ventaja de que yo no solo soluciono las fuerzas internas, sino que me permite aplicar otro tipo de metodologías avanzadas como optimización, ¿vale? Entonces, es una forma de verlo. Claro, para esto yo tengo que entender, acá tenemos un ejemplo básico, una viga en la que cada uno de estos elementos, tenemos dos elementos, una viga conformada por dos elementos finitos, cada uno de estos elementos tiene 3 grados de libertad por nodo, lo que quiere decir que cada uno tiene una matriz de 6 por 6. Si tengo 3 nodos, entonces tengo una matriz de 18 por 18, que debe ensamblarse cuando haya un solape de los grados de libertad congruentes, o sea, que sean iguales. Y esa es la manera, yo tengo que entender el trabajo matricial de los elementos finitos. Esto lo vemos en especialización, porque aunque no queremos que usted se vuelva un investigador en elementos finitos, tiene que entender cuál es la matemática matricial detrás de las operaciones que estamos realizando, cómo se deriva una matriz de rigidez, cuáles son las operaciones que se utilizan para la solución de un sistema de ecuaciones. Si usted no sabe eso, luego los software le van a entregar datos que usted no va a poder entender porque no sabe de dónde viene. ¿Ok? Entonces, esa es otra razón además para verlo. Acá tenemos un ejemplo programado en Python, donde nosotros en primer lugar estamos creando un código para un elemento finito en específico, que es un tipo frame en tercera dimensión. Aquí se está haciendo la definición de la matriz de rigidez elemento por elemento. Este elemento finito no tiene 6 grados de libertad, sino que tiene 12 grados de libertad en total, 6 por nodo. Entonces tenemos una matriz de rigidez de 12 por 12 en el elemento. ¿Ok? Luego tenemos otro software. Ya bueno, y en este mismo frame hemos programado cada uno de los elementos de la matriz de rigidez, la matriz de conversión a coordenadas globales y locales. ¿Ok? La llamada matriz lambda. También hemos programado el cálculo de las fuerzas internas a partir de las deformaciones, porque nosotros en elementos finitos nuestra variable de estado típicamente son los desplazamientos. No siempre tiene que ser así, pero típicamente lo que solucionamos son desplazamientos. Ahora, ¿yo cómo convierto esos desplazamientos en corte, en fuerza axial, en momento? Pues hay que realizar multiplicaciones matriciales como por ejemplo multiplicar por la matriz T de transformación, por el K local y así por el estilo. Y también otras funciones que hemos programado acá para poder ver esos resultados de fuerza axial, corte en Y, corte en Z, momento torsor, flector en X, flector en Y, mejor dicho, y en Z. Acá ya tenemos otro código que yo simplemente voy a ejecutarlo para que ustedes vean el resultado. En este código noten lo que hace
Yo estoy metiendo una estructura completa porticada y gracias al elemento frame donde yo ya he metido toda la matriz de rigidez, él está solucionando ese elemento. Estoy tomando cualquier objeto dentro de esa estructura y le estoy extrayendo todos los gráficos de fuerza axial, corte, momento. ¿Ok? A alguno de ellos. Entonces veo la estructura deformada, donde se están aplicando unas cargas en los nodos superiores del último pórtico. Y o sea, yo puedo programar el elemento finito. Pero repito, aunque nosotros vemos esto en especialización, no es para que usted se vuelva un experto en programación. Que ya de por sí para un ingeniero programar en Python no saben el herramientazo que es. Tremenda herramienta poder hacer esto porque usted puede automatizar después muchísimos procesos. Pero más allá de eso, es una manera en la que usted puede adquirir mayor dominio de qué es lo que está ocurriendo y por eso lo podemos ver en el primer módulo de la especialización. Vamos a ver un segundo ejemplo. Vamos a suponer que usted tiene cualquier software de elemento finito. Podría ser ANSYS, podría ser Codeaster en Salomé Meca, que es, por cierto, open source, es decir, no tiene costos de licenciamiento, o sea, no les va a costar nada. ANSYS sí, pero, y es de lo más caro. Solamente para que se hagan una idea, ANSYS es el software con la que Red Bull diseña su Fórmula 1, ¿ok? Entonces, no es cualquier software, ¿ok? Tiene un costo, ¿ok? Pero vamos a suponer que usted tiene acceso a un software de elementos finitos que es potente, le permite hacer una simulación con mayor cantidad de dimensiones, pero lamentablemente no está creado para un ingeniero civil. Es decir, nosotros, por ejemplo, si estuviéramos haciendo una simulación de concreto, nosotros queremos es el área de acero. O sea, es uno de los entregables más importantes que necesitamos. No solamente que nos diga cuál es la tensión en X, en Y o en Z, o las tensiones principales o la deformada. Yo quiero es el área de acero. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, hay que entender no solamente de elementos finitos, sino de estados tensionantes. ¿Ok? Donde, por ejemplo, solemos utilizar los círculos de Moore, ¿verdad? En este caso se está utilizando el método de compresión en el que nosotros hacemos un ploteo en círculos de Moore de la tensión aplicada, otro ploteo por círculo de Moore de la tensión que puede soportar el concreto y la diferencia del estado tensionante, que es la intersección del tau y el sigma X y Y, que es lo que existe actualmente en nuestro elemento, proyectada, ¿sí?, entre el círculo de Moore 1 y círculo de Moore 2, estado de tensiones aplicadas versus estados soportados por concreto, asumiendo que el concreto no soporta nada en compresión, que esto no es cierto, pero bueno, en este modelo se asume de esa manera. Bueno, nosotros podemos calcular cuál es el ρ por sigma en esa dirección que necesitamos. Y por ρ nos estamos refiriendo al ρ del acero requerido, ¿vale? Entonces yo de esta manera puedo plantear ecuaciones que dado un estado tensionante que me puede dar cualquier software de elementos finitos, yo puedo obtener la cantidad de acero requerido. Y eso es algo que digamos, es importante entender porque cuando usted utiliza software de elementos finitos de amplio espectro y gran potencia como ANSYS, ANSYS no viene con cálculo de acero. Eso está por defecto en software como SAP. ¿Por qué? Porque es un software orientado para únicamente el diseño estructural. Pero otro tipo de ingeniería no siempre utiliza diseño por refuerzo en concreto o de acero. Por lo tanto, eso no está en software de amplio espectro y multifísico. O sea, ganas en potencia en el software, pero pierdes en el tipo de resultados específicos que necesitas para tu tipo de ingeniería, tu mención en estructuras y así por el estilo. Entonces, con este método, ¿qué hacemos? Convertimos cualquier software en un software de cálculo de acuerdo a nuestros resultados. Nuevamente, hay que entender qué es lo que está pasando. Hay que entender las ecuaciones y el tratamiento de los tensores de tensión de Cauchy para poder obtener, y digo de Cauchy porque estamos en estado lineal, ¿ok? Para luego obtener los resultados de la sed. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tenemos un pórtico muy simple donde hay un muro acortante. ¿Qué tal si yo quiero armar ese muro? Pero quiero diseñarlo en ANSYS, ¿ok?
Bueno, fíjense acá el ejemplo. Yo lo tengo por acá ya desplegado. Acá lo hemos hecho. ¿Ok? Bueno, en primer lugar, yo puedo obtener en un software como ANSYS, que repito, no es un software orientado únicamente a ingeniería civil. Usted podría comprar algunos módulos extras que se llama ANSYS Civil FEM, que ese sí que hasta mete la normativa ahí adentro. ¿Ok? Pero por defecto no viene. Pero ahora, usted cualquier software que le entregue, por ejemplo, Sigma X, Sigma Y, Sigma XY, yo lo que hago es venirme para acá. Acá tengo las ecuaciones de cuál es el sigma, despejo del estado tensional, cuál es el rho que necesito, y yo puedo fácilmente calcular el acero requerido. Así lo hicimos. En este ejemplo, noten que A sub SX es la cantidad de acero que yo requiero en X, A sub SY es la cantidad de acero que requiero en Y. Y aquí está la ecuación directamente, ¿sí? Que yo utilizo porque entiendo el método de compresión. Y esto sería aplicable a un shell, por ejemplo, que yo podría modelar en forma paraboloide, de un paraboloide, ¿sí? Cualquier forma. Yo puedo aplicar el método de compresión. Siempre que el software me entregue el estado tensionante, yo puedo derivar el acero. Y entonces, ¿qué me permite eso? Bueno, entender realmente qué es lo que está pasando, porque está bien para digamos, un simple muro de corte, que no es tan simple, ¿verdad? Pero ¿qué tal si yo estoy diseñando un techo curvo, una cúpula? ¿Ok? Ahí no puedo decirle al software, calcúlalo y dame el acero. No, no, un momento. ¿Tú entiendes cuáles son las ecuaciones que están allí? Tú puedes utilizar un software de amplio aspecto, pero entiendes, tienes criterio de cuál es el acero y de dónde está sacando, cómo determina el acero. Entonces, estas cosas son importantes establecerlas, porque si no, hay un dicho en mi tierra que es más peligroso que mono con hojilla, ¿verdad? O sea, podrías estar utilizando una herramienta súper potente de una forma irresponsable, llevándote a conclusiones erróneas. Y quizás por ahí vemos algunos ejemplos, veremos más adelante de que esto pasa en grandes esferas del diseño. O sea, no es que nos pasa a alguien que no, pasa, aunque usted tenga las mayores acreditaciones, puede pasar que se maneje mal el elemento finito y lleguemos a pues, efectos catastróficos. Otro ejemplo que quería mostrarles, bueno, un poco más avanzado en ANSYS. Ya cuando usted tiene más confianza, entiende lo que está pasando, puede hacer unos modelos un poco más complejos. Como por ejemplo, acá, donde podemos ver un elemento de concreto, voy a cambiar la visual a modo wireframe para que podamos ver que aquí está simulado el acero de refuerzo, inclusive en este nodo. Tenemos el acero de refuerzo, estamos simulando un nodo de concreto armado, hay una aplicación de carga en la parte superior, hay una restricción en la parte inferior, ¿ok? Nos estamos aprovechando un poco de la simetría normal a Z en el plano XY para disminuir la carga computacional, ¿ok? Pero al final de cuentas, acá tenemos una simulación de interacción acero concreto avanzada, ¿ok? Yo puedo calcular la deformación esperada, puedo calcular cuál es el nivel de plastificación o deformación plástica en las barras, puedo calcular cuál es la tensión equivalente en las barras para saber en qué zona se están produciendo la concentración de tensiones, obviamente es en esta zona, ¿verdad? Puedo calcular dónde está la deformación plástica del concreto, acá es donde yo esperaría la formación de grietas y donde debería reforzar dadas estas condiciones de borde. ¿Ok? Y además, yo tengo la posibilidad de ver el daño en el concreto, el nivel de agrietamiento. En este caso se está utilizando un modelo constitutivo bastante simple. Si nosotros nos vamos un poco para acá arriba, vamos a materiales, aquí se está utilizando un concreto básico, pero luego hay un comando que se está utilizando de ANSYS para generar una definición plástica con Ducker-Prager del elemento de concreto. Esta definición plástica por Ducker-Prager no es más que una de estas superficies de excedencia. Nosotros solemos utilizar von Mises como criterio de excedencia, pero aquí en este caso se está utilizando Ducker-Prager, es muy adecuado para geomateriales o materiales granulares o donde hay medios heterogéneos como el concreto, ¿no? Agregado grueso, agregado fino, materiales cementosos, refuerzo en acero. ¿Ok? Y
Entonces, aplicando esta ecuación de Duncker-Prager, nosotros podemos también determinar el nivel de daño de los objetos. Y eso es lo que usted está viendo aquí, dónde se están produciendo los agrietamientos en esta zona. No solamente donde hubo un alcance de la deformación total, sino donde se produjeron las microgrietas que producen avance de daño en el elemento. Y por daño nos referimos a una minoración de la rigidez del objeto, ¿no? Hasta el punto de que se puede formar una rótula plástica. Entonces, esto nos permite ubicarlo adecuadamente. Imposible hacer esto en un análisis unidimensional donde las columnas y la viga están representadas por un elemento lineal con una sección. ¿Okay? No se puede hacer eso. Es necesario utilizar este tipo de análisis avanzado. Ok, continuamos por acá con nuestros slides. Bueno, y como últimos ejemplos, me gustaría mostrarles casos más avanzados, ¿no? Cosas que podemos llegar a hacer con innovar, inclusive generar nuevos diseños gracias a la fuerza computacional que nos ofrecen estos software. Y no estoy hablando todavía de elementos finitos. En estos días estaba leyendo algunos artículos de NVIDIA donde se está utilizando, y ANSYS, donde se está utilizando ya elementos finitos para que la evaluación de estas ecuaciones que nosotros vamos a ver sea instantánea. O sea, uno puede tardar en este modelo de concreto armado del nodo fácilmente unas 8 horas de cálculo. Y eso después que usted ya ha modelado y calibrado el modelo, que puede tomar 20 horas previas, ¿vale? Acá no, con análisis numérico auspiciado por inteligencia artificial podemos hacer eso de forma instantánea, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas. Pero sin llegar a la inteligencia artificial, fíjense acá, me gustaría pues mostrarle por acá, ¿no? Algunos ejemplos. Fíjense, acá tenemos un simple conector, una conexión, una pieza de conector en acero. Y yo lo que quiero es, ¿cuál debería ser el espesor más adecuado de esta pieza? ¿Dónde debería ubicar o cuál debería ser el radio del perno que estoy utilizando acá? ¿Cómo determinar esto? ¿Sí? ¿Cuál es? Por normativa quizás me lo dé, pero cuando tengo condiciones de carga muy específicas, yo lo que puedo hacer es lo siguiente, yo parametrizo, noten como aquí estoy parametrizando la geometría, estoy diciendo espesor de la plancha vertical, luego acá estoy creando un segundo parámetro al que le voy a dar radio de unión entre plancha vertical y horizontal, y así lo que me permite es que, bueno, yo eso lo vuelvo parámetros sobre los cuales puedo iterar, ¿ok? Y si yo ahora realizo una simulación sobre ese objeto, ¿ok? Déjenme ver si... ahí está. Vamos a tratarlo por acá. Fíjense que ahora yo a esos parámetros le puedo adjuntar un estudio de optimización y los estudios de optimización van a utilizar un algoritmo de optimización genética que cae dentro de la rama de inteligencia artificial, aunque no es de las más populares. Y este algoritmo de optimización genética lo que va a hacer es iterar los valores de estos parámetros hasta conseguir la solución optimizada. Fíjense, yo le puedo decir prueba n cantidad de opciones con un rango para diversos parámetros de entrada. Y fíjense que él genera todas estas soluciones. Esto es el mismo problema, pero ahora probando con, digamos, un espesor de 15, de 15.20, de 15.47, de 15.86 y él va solucionando cada uno de esos objetos. ¿Qué tenemos acá? Bueno, tenemos toda la lista de las soluciones posibles y noten que yo entre los factores de salida le dije lleva el factor de seguridad a 1.5. Y fíjense que esta curva lo que está haciendo es, de todas las pruebas que hizo es, bueno, empezó con 1.5, que ya yo lo había generado anteriormente, empezó por el mejor, pero él va iterando. Pasó a 1.7, fue disminuyendo, oye, llegó a 1.1, fue aumentando, llegó a 1.7, pero noten que a medida que va avanzando, asintóticamente converge la solución a cuál es la combinación de espesores y radios de conexión que lleva justo al factor de seguridad 1.5. No más ni menos, de tal manera que yo optimizo la cantidad de material que necesito. ¿Ok? Así que paramétricamente yo parametrizo mi conexión, genero una cantidad de soluciones y él me dice, esta es la conexión estructural que minimiza la cantidad de acero que estás utilizando mientras que cumples con justo el factor de seguridad que necesitas. En una geometría simple, esto quizás no se ve tan importante, pero en geometrías complejas y donde usted está haciendo soluciones que van a ser utilizadas de forma muy repetitiva, el ahorro de algunos gramos en la conexión o de acero en la conexión
o optimización en la forma constructiva es súper importante. Entonces, estas son cosas que no vas a poder hacer con un software normal. Otro ejemplo, este es el caso de optimización, pero ya no paramétrica, sino topológica. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, fíjense, en esta optimización topológica, yo tengo un problema de elementos finitos en el que tengo una carga aplicada y una condición de borde. Como tengo unos pasadores muy grandes, otro pasador por acá, pero quizás esto es muy masivo, una pieza muy masiva para poder hacer esa transmisión de una carga por este lado con un soporte por este otro. ¿Cuál es la forma optimizada para lograr la transmisión de esto? Bueno, y aquí el soporte es completo, ¿eh? Porque son unas barras que atraviesan totalmente acá a este elemento. ¿Cuál es la mejor manera? ¿Cuál es la geometría que yo debería utilizar? O sea, debería utilizar una cercha de este estilo o por el contrario, debería hacerla directo de esta manera y hacerla así. ¿Cómo yo debería hacerlo? ¿Vale? Entonces, la cuestión es, a través de la optimización genética, el análisis de elementos finitos me determina cuál es la parte del volumen de mi modelo que realmente está transmitiendo el esfuerzo. Y yo consigo una forma orgánica de la carga. O sea, basado en la condición de carga, yo digo, ¿cuál es realmente la porción de ese volumen que realmente está transmitiendo el esfuerzo? Así generamos formas optimizadas en el diseño. Pero claro, yo no me voy a quedar con esa forma que ustedes veían allí, un poco amorfa, porque va a ser un poco difícil de llevar a la práctica, ¿no? Pero lo que sí hago es reajustar mi geometría original para que busque esta forma optimizada donde me estoy quitando una gran cantidad de material de encima y sin embargo estoy garantizando la transmisión de tensiones. Esto es aplicable para encepados de concreto, para pilas de puentes, para cualquier tipo de solución de este estilo. Mientras vemos un poco ahí el video, yo voy a contestar acá a una consulta. Buen día, realizar la optimización en criterio 1.5 es el criterio del diseñador. Alguien, por ejemplo, podría decir 1.4. Sí, sí, totalmente, ¿eh? Yo puedo decirle que busque el valor que yo quiera. Puedo decirle busca justo uno y él lo va a buscar. ¿Ok? Al igual que yo puedo decirle que los parámetros no sean solo el espesor, sino inclusive puedo parametrizar la resistencia del material. Eso puede ser un parámetro. Prueba con diversos materiales. ¿Ok? Entonces él va iterando en 5 o 6 opciones de materiales y me dice, este es el mejor en función relación-costo para que tú soluciones este problema. Así que los parámetros de entrada y salida son a voluntad. ¿Ok? Entonces, de esta manera, nosotros, fíjense, aquí tenemos la geometría totalmente editada y optimizada, ¿vale? Para la transmisión de las cargas. Muy bien. Ahora, en esta última parte del eh, seminario web me gustaría hablar un poco de el uso responsable de las herramientas. Antes de eso, contesto otra pregunta. Por acá el ingeniero Acosta Spencer nos dice, ¿se puede hacer análisis sísmico en ANSYS? Sí, eso sí. ANSYS, por tipo de análisis puedes hacer todo lo que haces en SAP y 3 veces más. O sea, totalmente. Solo que aquí yo no utilizaría ANSYS para hacer un análisis sísmico en el que yo tengo un espectro o pseudoespectro de diseño que yo podría introducir muy fácilmente en SAP y hacer un análisis de elementos, digamos, tipo alámbrico, ¿no? No utilizaría ANSYS para hacer eso, pero para eso lo hago en SAP. ¿Dónde vale la pena hacer ANSYS? Cuando tienes, por ejemplo, interacción suelo-estructura y donde tú quieres meter el sismo en el suelo, ver la propagación de ondas y ver la manera en que afecta a la propia estructura. O sea, en ese tipo de análisis es que yo me, me propondría hacer uso de una herramienta un poco más avanzada, porque tú le puedes meter cualquier sismo que tú quieras, tú puedes hacer un espectro sísmico, introducirlo en las condiciones de borde, que en este caso van a ser los empotramientos de base. Tú puedes hacer lo que tú quieras, igual que en otros software y mucho más, pero no valdría la pena si lo que vas a hacer es algo que puedes solucionar en SAP. Yo usaría ANSYS para eso, para interacción, solo estructura. ¿Ok? Vale, hablemos un poco de, o sea, estas son herramientas potentes, ¿eh? Muy potentes, pero hay que saber utilizarlas. Y pongo por acá un ejemplo gráfico que trata de demostrar el asunto, ¿ok?
uno con las mismas herramientas en elementos finitos puede obtener resultados totalmente distintos. ¿Sí? Si no se calibran bien los modelos, esto no pasa en un análisis de elementos finitos en SAP, cuando estamos haciendo una evaluación lineal. ¿Sí? Usted plantea su estructura con condiciones estáticas equivalentes y eso va a resultar exactamente igual. Pero usted puede plantear unas condiciones estáticas equivalentes de un análisis no lineal y le da totalmente distinto a otro, porque cambian algunas otras variables, sí. Entonces hay que saber utilizarlo, ¿ok? Para poder obtener resultados que sean realmente congruentes. No es lo mismo este armario que este otro. Y ambas fueron realizadas con las mismas herramientas. Puede ser ANSYS, ¿ok? O Abacus, o cualquier otro, Midas software, ¿no? Pero si no sabemos utilizarla, es un peligro. Les pongo un ejemplo. Ok, les pongo un ejemplo. Esta es un caso muy conocido del hundimiento de una plataforma de extracción petrolera hecha en concreto en la plataforma marina Sleipner A. Esto es en el Mar del Norte. ¿Qué es lo que ocurre? Esta plataforma es una plataforma generada en hormigón, como ustedes pueden ver acá, de una serie de celdas. Estas celdas se construyen cerca obviamente, del muelle, pero lo que se hace es que se van tirando hacia el mar totalmente vacías, sin agua adentro, y se van inundando a propósito para hacer que llegue al lecho marino. Pero antes de inundarla por completo, se arrastran con unos barcos para dejarlas en el sitio adecuado. Así pueden hacer el vaciado en tierra, enviar al mar, transportar flotando y luego terminar de hundir llenando de agua las distintas celdas, ¿ok? Porque él va a flotar cuando están en estas celdas vacías, pero cuando las llenan terminan de colocarlas en la parte del mar que correspondería, ¿ok? Sin embargo, ¿qué pasó? Se hizo un análisis por elementos finitos de la consultora que tenía que crear esta estructura, ¿sí? A mar abierto. Y, bueno, hicieron cálculos a través de elementos tipo Shell para los objetos de conexión entre una celda y la otra. ¿Ok? Sin embargo, cuando está en el proceso de hundimiento, empieza a haber un sonido terrible en una de las celdas. Se quebró una de las celdas. Celda número 17, si mal no recuerdo, o era la C7, a ver, por ahí la tengo que buscar. Ahora, la cuestión es que esta celda, creo que esta fue la celda que se quebró, la D2, D3, de C7, este punto fue el que quebró. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué quiebra? Porque calcularon mal. Y no es que no hayan sabido hacer el cálculo, sino que se modeló mal por elementos finitos. Es decir, yo tengo que ir inundando las celdas internas con agua, así que va a haber un punto en el que tengo agua que está empujando del lecho marino por este lado, mientras que esto está vacío y solamente está empujando por otro. Pero también al inundarse, ok, una de las celdas que está al lado genera una presión extra. Al generar esa presión extra, no se calculó adecuadamente. Entonces, se hizo un modelado por elementos finitos en el que se utilizaron elementos bidimensionales y noten que se usa un único elemento en todo el borde de este modo, de esta pared, ¿ok? En la parte de la celda. Entonces, cuando tú vas a tratar de evaluar la cantidad de elementos de fuerza generada, resultado inferior. Pero miren lo que pasa cuando yo aumento el mallado. ¿Ok? Cuando yo aumento el mallado, la fuerza tensionante resultante para el N1, donde tengo un único elemento, ¿sí? Por espesor, es 0,95. Pero cuando llego al N4, ¿ok? Que tengo 4 elementos por espesor, es 1,67. Esto es un aumento considerable, ¿ok? Casi el 60%, ¿ok? Aproximadamente de incremento de carga. Y lo mismo pasa por este otro lado. Cuando tengo un único elemento,
la fuerza de tensión T1 es 232. Sin embargo, cuando llego a 4 elementos, al menos 4, es 341. Solamente haber utilizado 2 ya me habría llevado a una solución bastante exacta. ¿Ok? Pero bueno, 341. Lo que quiere decir que es un cambio también del 60%. Al producirse esa sobretensión que no se había tomado en cuenta, ¿ok? Esa fuerza axial que veíamos acá y los momentos resultantes no se habían tomado en cuenta, pues obviamente quebró el elemento porque se reforzó el concreto muy débilmente. Luego se dieron cuenta de que esa sobretensión requería de una barra intersectora justo en la intersección de la celda, así como haber estirado un poco los aceros de refuerzo que venían de las otras caras. Claro, esto se detecta a posteriori, después que tú hundiste totalmente toda esta estructura, la hundiste en el mar. Pérdidas multimillonarias. Entonces, para mostrar que cuando se hacen este tipo de análisis, hay casos en los que se tiene que hacer este tipo de análisis, ¿ok? Pero, ¿saben? Una máxima del modelado por elementos finito es cuando uno modela elementos eh, quitándole una dimensión. Por ejemplo, tú estás tratando de modelar un elemento sólido a través de un elemento, en lugar de utilizar un elemento shell, vas a utilizar un elemento sólido. Tú tienes que garantizar al menos 4 elementos por espesor. Al menos 4 elementos por espesor. ¿Por qué? Porque cuando eso no ocurre así, se producen unos efectos que se llaman rigidización por corte o bloque de corte, y eso genera fuerzas inadecuadas, incorrectas, erróneas. No son las fuerzas reales. ¿Ok? Porque estás teniendo un problema o de concentración de tensiones por exceso de rigidez o de falta de rigidez, dependiendo de si estás utilizando un método de integración reducida o no. Estos son detalles que se tienen que ver a profundidad, pero a leguas, esta era un mallado incorrecto. Esto era un mallado incorrecto. Quizás servía para hacer una evaluación a macro escala, pero tú tenías que haber detallado a micro escala. ¿Ok? Entonces, fíjense el tipo de grandes consecuencias que se derivan de esto, ¿no? Entonces, la pregunta final sería, entonces, ¿cómo uno debería aprender elementos finitos de este tipo? O sea, queremos aclarar, no estamos hablando del elemento finito que utilizamos quizás a diario, vamos, ya eso lo dominamos, ¿no? Y también hay muchos otros cursos acá en INESA a ese respecto, ¿no? Repito, son muy buenos software, pero aquí estamos hablando quizás en los casos específicos en los que se cumplen las condiciones de no linealidad, donde no se aplica la ecuación Bernoulli-Navier, donde necesitas hacer estudio de regiones D, donde hay alta plasticidad, donde estás estudiando modelos constitutivos avanzados. En esos casos, ¿cómo aprender a hacer simulaciones de elementos finitos? Bueno, primero, aprende teoría de elementos finitos. Segundo, aprende técnicas de modelado, que esto es lo que tiene mucho que ver con verificación del mallado, que ese fue el error de la Sniper A en el Mar del Norte. Y tercero, aprende a utilizar un software de elementos finitos. Pero es en ese orden. ¿Cómo empieza la gente? Empiezan al revés. Primero se descargan un software de elementos finitos para luego ver cómo es que se modela el elemento finito dentro de él y luego cuando tienen dudas revisan la teoría. Claro, eso genera soluciones catastróficas, muy peligrosas. No es la manera de aprenderlo. Primero es teoría, luego las técnicas de modelado y por último el software. ¿Ok? Aprender elementos finitos es más que aprender a usar un software. Se trata de comprender el proceso, de adquirir las mejores prácticas y de conocer el comportamiento del sistema mecánico que se desea modelar. Es un caso en el que nosotros usamos las ecuaciones variacionales, la forma variacional de las ecuaciones de elasticidad, que son ecuaciones eh, de derivadas parciales de cuarto orden, sabemos que es así, pero fíjense, uno entendiendo la base, uno puede utilizar después cualquier software para modelarlo. Ya lo dejo aquí solamente como un ejemplo, ¿no? Esto es una de las cosas que vemos en la especialización. Pero lo importante es eso, es aprender la teoría. Y en eso creo que nos destacamos, ¿no? En esta especialización. Voy a contestar una última pregunta que me quedaba por acá. De hecho, ya voy a encender la cámara. ¿De SolidWorks es una herramienta o software óptima y fiable? Pues
Sí, para lo que fue creada es muy buena, pero tiene la limitante, al igual que tú podrías conseguir en la misma herramienta dentro de Inventor. Hay una herramienta para simulación de tensiones que por lo general tiene uso limitado para tensiones lineales, ¿ok? O para simulaciones lineales. Pero si tú estás trabajando en el rango lineal, no pasa nada, ¿ok? Ahora, si te enfrentan a casos como regiones de alta rata de distribución de tensiones, ¿sí? Diseño de un encepado, de un nodo de concreto, de un agujero en una viga, ya no sería viable. Pero no es porque sea una mala herramienta o porque no sea confiable o no sea óptima. Es una buena herramienta, pero no fue diseñada para eso. No tiene capacidades de análisis avanzado no lineal. Entonces tendrías que utilizar otras opciones de la misma casa de software, de, que puede ser, por ejemplo, Abacus, si te quieres quedar en la misma casa de software. O si vas por Inventor, Nastra. ¿Ok? Inventor Nastra, no la propia característica de Inventor Analysis, sino Inventor Nastra o ANSYS. ¿Ok? Y así por el estilo. Bueno, de esta manera llegamos al final de esta sesión. Espero que haya sido interesante. Yo voy a ir aprovechando de mostrar algo aquí en la página, Eliu. No sé si quieres hacer algún comentario mientras yo la No, busco. yo creo que, bueno, primero felicitarte, estuvo muy buena, la presentación. Yo creo que además hemos tenido una buena participación de gente, ¿no? Ha habido un buen grupo. Y bueno, yo creo que queda bastante claro la importancia que tiene saber elementos finitos. Como tú decías, no se puede empezar al revés. No se puede empezar modelando y después yendo a la teoría, sino al revés, ¿no? Primero hay que aprender y luego modelar, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que una persona debe procurar, obviamente, formarse, bien sea por su cuenta, bien sea a través de una empresa o una institución. En este caso, nosotros ofrecemos esta especialización en simulación y análisis estructural por elementos de elementos finitos, que es muy completa, que además da pie al máster. Y que bueno, si bajas un poquito también, después ya verían todo, ¿no? Y también está la ruta formativa, esa que estaba seleccionando, justo esa, no hace falta que bajes esa misma ruta. Tiene ya la especialización que llamamos EEF, de elementos finitos, integrada en la ruta de la ingeniería estructural y la simulación avanzada por elementos finitos, ¿no? Entonces, bueno, la invitación está, ahí puedes ir un momento, Enzo, a formación e ir, desplegar ese menú de formación arriba y ir al calendario. ¿Lo ves allí? Ah, perdón, que te perdí la señal un momento. Sí, y ve un momento al menú de formación y Ah, despliégalo un perfecto, momento y sí. al calendario de formación. Y en Eh, calendario de formación, más calendario de abajo, formaciones, ok. ahí vas a tener que esto empieza el 19 de marzo, las especializaciones, entre ellas, por supuesto, está la de simulación y análisis estructural por el método de elementos finitos, ¿no? Que además tienen unas tareas ahí espectaculares de tener que programar elementos finitos, de tener que ver, digamos, resolver problemas de elementos finitos interesantes y además revisión de papers y una cantidad de cosas y bueno, que por eso los invitamos digamos, con mucha seguridad porque sabemos que les va a encantar a los que se apuntan. No sé si vas a mostrar tú algo más. No, por acá William Meneses levantó la mano. No sé si, eh, a ver, te damos permiso de hablar, William. Sí, claro. Puedes activar tu audio y si Gracias. puedes. Ah, vale, Adelante. te escuchamos. Buenos días. Bueno, Buenos días días. porque estoy acá en Colombia. Muchas gracias por la información. Muy útil lo que comparten. Sería bueno que ampliaran, eh, bueno, cómo podemos seguir manteniendo el contacto con Inesa para los que estamos interesados en podernos suscribir, bien sea al tema de cursos, especializaciones y seguirnos informando sobre estos planes, aunque ya están las fechas. No sé si esas fechas dependen, por supuesto, de algún tema de foro o ya están definidas y así quedan, etcétera. Muchas Sí, gracias. las fechas en principio están definidas siempre. O sea, ya esto es algo que nosotros siempre solemos hacer para que entiendan todos. Las especializaciones de ingeniería estructural y elementos finitos siempre empiezan en marzo
y en septiembre. Las especializaciones y másteres de acero, abril y octubre. Y todo lo que es el área BIM empieza en mayo y noviembre. Siempre es así. Entonces tenemos muchísimos años, ya hay gente apuntada, o sea, esto no es que se cambie la fecha, no, esto ya está establecido. Entonces, por ese sentido, bien, perfecto, porque ya tenemos varios cursos consolidados. Y por otro lado, hay una fase de preventa importante, que sepan. Hay unos costos menores en esta fase de preventa y unas facilidades además, o algunos puntos importantes a destacar que son cursos gratuitos, que tienen un costo, pero que son gratuitos en la fase de preventa que van a permitir nivelación. Por ejemplo, uno de ellos es Introducción a Python. Ese curso de Introducción a Python, que se necesita y se ve esa información luego más profundidad en la especialización de elementos finitos, es algo que una persona tendría. Un curso de introducción al análisis y diseño estructural, lo tendría. Entonces tendría una serie de cursos que se necesita, en cierta manera, nivelar para que cuando empiece la especialización esté mejor, ¿no? En la persona, ¿no? Por lo menos con cierto nivel un poco más al día. Nosotros siempre, si vas un momento allí, Enzo, arriba, en la parte de formación están los webinars. Obviamente, tenemos muchos webinars como este, ¿no? Hoy se dio el de simulación de análisis estructural, pero vamos a hablar de presupuestos BIM, vamos a hablar de cómo realizar evaluación sísmica de una edificación existente. De hecho, seguimos bajando errores comunes en el diseño de estructuras de acero y cómo evitarlos. Hay uno que te involucra eso, así que te interesa que baje para que tú mismo lo veas. Hay uno interesantísimo que es el de aplicaciones de la idea estática Member y Concrete para el análisis estructural avanzado. Ese es un tópico interesante. O sea, ustedes tienen que estar constantemente revisando esto. Evidentemente, también nosotros, a cualquier persona que solicite información o que ha entrado en un webinar como este, ya entra en nuestra base de datos en principio y le enviaremos informaciones, lo que llamamos la newsletter, constantemente de todos los meses. Por ejemplo, ya al final de este mes saldrá la newsletter de febrero y entonces anunciamos qué cursos arrancan próximamente, cuáles son los webinars, o sea que los vamos a tener informados. También está el blog, es importante que lo abras también allí, un blog donde vamos subiendo artículos, vamos subiendo información, cosas interesantes. Cualquiera que incluso que quiera colaborar puede contactarnos porque podemos darle espacio para que puedan subir sus artículos, obviamente previo a una revisión. Y en contacto, bueno, obviamente en contacto tienes allí todos nuestros datos, ¿no? Tienen nuestros datos, tienen el correo, tienen, digamos, el teléfono, tienen las redes, o sea que al final, incluso si solicitan información general, pueden contactar a nosotros. Y algo importante, dentro, digamos, de este proceso de preventa, está la posibilidad de hablar con el equipo técnico. O sea, si alguien quiere saber algo de más profundidad de lo que verá en la especialización de elementos finitos, puede hablar con nosotros. Sería bueno, creo que no lo hiciste, de entrar un momento al curso de elementos finitos, Enzo, al campus, en este caso, Claro. al campus para que se pueda ver un poquito por encima. Hay campus directamente, ¿no? Creo que te llevaría al campus Ledworth. Para que vean un poco cómo está estructurado. En realidad es bastante amigable. Y van a ver un poquito si eso logra entrar allí, lo van a poder ver. Mm, No sé sí. si no tienes tú ahí la entrada, Enzo, pero si no, también lo puedo mostrar yo por aquí, así que Sí, sí, creo que va a ser mejor, Elio. déjame, dame un Esta segundo, computadora no lo... dame un segundo que lo muestro yo, déjame compartir yo la pantalla, déjame un segundo por aquí, bien, déjame compartir un poco la pantalla, sí, creo que es esta, ahí se está viendo, entonces yo simplemente para que vean un poco. Voy a entrar a esa especialización que está en desarrollo actualmente.
Hay una serie de sesiones en vivo cada semana. Cada semana, típicamente los martes, se desarrolla una sesión a las 6 de la tarde, de una hora, hora y cuarto, hora y media, dependiendo de la temática y la complejidad que se pueda estar abordando. Y luego, por supuesto, hay cada cosa, ¿no? Módulo uno, módulo uno tema 2, teoría y programación básica de elementos finitos, en este caso la introducción a Python para operaciones matriciales, y así se va desarrollando cada cosa. Hay videos, hay documentos, hay foros, hay toda una interacción, tareas que hay que desarrollar. Entonces todo, bueno, todo es bastante extenso, como pueden darse cuenta. Y desde el principio las personas tienen siempre una, digamos, una planificación académica. En este caso, esta planificación académica ya la están viendo allí. Fíjense, se desarrolla todo en bloques que se va activando cada semana. Entonces, obviamente algo así estará exactamente en lo que será EEF 0125 porque es la primera edición del 2025. Entonces, bueno, están más que invitados. Así como está este formato de especialización, está el resto. O sea que, digamos, esto es exactamente igual. Bien, espero haber atendido la duda del ingeniero William y digamos que esto haya servido para todos. Vale, pues perfecto. De esta manera entonces nos despedimos. Seguro que sí. Gracias, ingenieros, colegas, por acompañarnos. Elio, por la oportunidad también de estar acá junto a ti. Y bueno, nos vemos en el siguiente seminario. Y bueno, si ustedes también lo desean, en la siguiente especialización, Claro que sí. que será en los próximos meses. Hasta Hasta luego. luego. Gracias. Eso. Nos vemos.